Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. A ver si una mujer espantosa, hermano. Y él dijo, esta, pero note, era una mujer. Entonces dijo, esa es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Y alcé luego mis ojos y miré aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Ok, y se la llevaron a la tierra de Sinar, que la tierra de Sinar es Babilonia. Es Babilonia, es tremendo. Entonces Babilonia está íntimamente mezclada con la iniquidad y la maldad. La iniquidad y la maldad son dos mujeres que son enemigas acérrimas de Dios. Son la maldad y la iniquidad. Por eso fue que, digamos, Jezabel le metió miedo a Elías. A Elías no lo pudo parar ningún hombre. Pero cuando se levantó una mujer, Jezabel, que era prototipo de la iniquidad, lo hizo huir. Y como el espíritu de Elías cayó sobre Juan el Bautista, porque dijo que iba a venir con el espíritu de Juan el Bautista, los mismos enemigos que tuvo Elías tuvo Juan el Bautista. Solo que a Juan el Bautista sí le cortaron la cabeza, porque ahí fueron dos. En cambio contra Elías fue solo una, fue solo la iniquidad. En cambio contra Juan el Bautista fueron dos. Fue la maldad y la iniquidad representadas en Herodías y en Salomé su hija. Entre las dos se lo descabecharon. Ahí sí que se lo descabecharon porque le quitaron la cabeza. Ok. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque el diablo se enamoró de la iniquidad y de la maldad y le quitaron la cabeza. Ahora ellas ya sabían acerca de los montes. Entonces viene Dios y nos quiere enseñar a nosotros, hermano, que nosotros tenemos que subir a determinados montes. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque el pasado, este eterno que estamos hablando, lo jalamos para este tiempo, para esta época, para este ayón. Y entonces empezamos a visualizar lo que Dios quiere con nosotros. Y ahí está en la Biblia, ahí está fotografiado. Solo es de leerlo, hermano, solo es de leerlo. Bueno, no, tal vez no solo es de leerlo, tal vez es de que el Señor se lo revele a uno, ¿verdad? Bueno, entonces notemos un par de cosillas antes de entrarle a esto. Casi todos los personajes de la Biblia, importantísimos, tuvieron grandes victorias en montes o grandes derrotas en los mismos. Y hay personajes como el Señor Jesucristo que aparecen en 7 montes, no en 8, ni 9, ni en 10, aparecen en 7 montes. Hay personajes grandes del lado de las tinieblas, como la Babilonia esta que acabamos de leer, que aparece sentada sobre 7 montes. Y hay personajes como Elías, que las cosas más grandes que le suceden es encima de los montes. Y hay personajes como Moisés, que es a quien le vamos a acercar la lupa en esta noche, que también aparece en 7 montes. Y esos 7 montes de Moisés son una representación para nuestra vida acerca de lo que Dios va a hacer en nosotros. Bueno, miremos otra cosa antes de entrarle a los versículos que yo quiero que platiquemos con usted. Y para mientras tú dibujas aquí 7 montes, ¿verdad? Pero tal vez ve poniéndolos así como que fueran en aumento, ¿verdad? 7 montes. Y entonces platicamos con usted para mientras que hermano Werner dibuja. 7 montes no ha de ser muy difícil, ¿o sí? Se queda viendo, hermano, como dice, venga usted y va a ver si no. O sea, bueno, miren, hermanos, ¿alguna vez usted ha subido al volcán de agua? Y fue una bonita experiencia, ¿verdad? Y fue bien fácil. Le costó un cachito. Y usted que ir, hizo un esfuerzo tremendo.
Entonces cada vez que nosotros vamos a subir a un monte tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, y como estos son montes espirituales tenemos que hacer esfuerzos espirituales, y cuando nosotros no le atinamos, Dios nos agarra y nos disciplina en medio de los montes. Entonces acompáñenme por favor y vamos a ver los montes, los diferentes montes. Éxodo, vamos a Éxodo, y antes de ver el monte vamos a ver el lugar. Por favor, antes de ver el monte, vamos a ver el lugar. Capítulo 3. Mira, ponerle a este de acá, ponerle Monte Horeb. Monte Horeb. Pero quiero decirle una cosa de una vez, que usted debe de tener bien sabido. El Monte Horeb y el Monte Sinaí son los mismos. Es como que si el Monte Horeb fuera una parte, digamos, si me permitís, fuera una parte del monte Sinaí. Es como que si para llegar al Sinaí tuviera que pasar por el monte Horeb. Lo mismo es en estos tres montes de acá, que los vamos a ver en un momento. Es lo mismo. Pero en Horeb sucedieron muchas cosas. En primer lugar, Horeb quiere decir árido. Quiere decir árido, seco. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra árido o seco, siempre decimos, eso quiere decir que uno se lo está llevando la tristeza, ¿verdad? Eso quiere decir que hay mucha sequedad en el corazón del hombre. Eso quiere decir, sí, pero quiere decir eso, pero también quiere decir otras cosas. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo es echado de un lugar, entonces dice que él empieza a caminar por lugares áridos y secos y se desespera. Y entonces dice, ya estoy desesperado de estar en estos lugares áridos. Me voy a regresar a mi casa. Y entonces la aridez del terreno para el diablo hace que él mismo se regrese a la casa que antes estaba habitada por él, y si no la han encontrado, si no la han ocupado, la vuelve a ocupar él con 7 demonios peores. Por eso hay que tener mucho cuidado, mi estimado hermano, cuando Dios hizo una obra en nuestra vida. Cuando Dios nos sanó de algo, cuando Dios nos sacó de borracheras, adulterios, fornicaciones y qué sé yo, y Él nos sacó de ahí y nosotros volvemos a construir eso. La Biblia dice en Gálatas, me parece 2:18, dice: si yo vuelvo a construir las cosas que destruí, me vuelvo transgresor, y el que se vuelve transgresor después va a volverse pecador, y el que se vuelve pecador después se va a volver inicuo, porque ese es un proceso de involución hasta que el espíritu se contamina y se pierde. Amén. ¿Me están dando a entender? Ok. Entonces, Horeb, ¿qué pasó en Horeb? Capítulo 3. Dice la Biblia en el versículo, leamos desde el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Éxodo, ¿verdad? Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ya vio. Pero sigamos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces lo primero que le sucede a una persona que va a caminar de monte en monte es que se le va a aparecer la zarza que no se consume. Fíjese, hermano, que este es el principio del evangelio. El principio del evangelio es que es un evangelio que no se consume. Si tu evangelio se te consume, esa es una religión. Pero si el evangelio que tú tienes todos los días te despiertas con la esperanza de un Cristo vivo, de un Dios que no te abandona, de un Dios que te provee, de un Dios que te castiga y de un Dios que te disciplina, pero un Dios que te consuela, de un Dios que está pendiente de ti. Si tú amaneces todos los días, aunque yo no te estoy diciendo que amanezcas alegre todos los días,
pero te amaneces con la constancia en tu corazón de que existe un Dios todopoderoso que está haciendo una obra en tu vida, que la empezó a hacer y que seguramente la va a terminar. Si tú amaneces así todos los días, te tengo una buena noticia. Tu zarza es zarza de Oreb. Tu zarza no se consume. Tu evangelio no es religión, porque tienes todos los días una esperanza viva, una esperanza nueva de que el que empezó la buena obra, él mismo la va a terminar, aunque sea en el día del Señor, pero él la va a terminar. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Bien, entonces está aquí en Oreb y empiezan a suceder todas esas cosas. En Oreb empiezan a suceder un montón de cosas que las hemos platicado con ustedes. Por ejemplo, una de las cosas que sucede en Oreb, me parece que es en el capítulo 18. En el capítulo 18, creo que es. Vamos a ver si es por ahí. Dice versículo 1: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y cómo habían sacado de Egipto al pueblo. Verso 2: tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Versículo 4 y 5, desde el 5 mejor. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, en donde estaba acampado junto al monte de Dios. Estaba acampado junto al monte Oreb. Entonces, junto al monte Oreb le devolvieron a su familia. Entonces, pongámosle aquí, hermano, pongamos dos cosas, aunque hay un montón. Ahorita vamos a ver otra más, ahí va a ver. Pongámosle una flechita para arriba y entonces le ponemos para que quepan ahí las descripciones. Número 1, zarza que no se apaga. Aleluya. Evangelio que no se termina nunca. Aleluya. Aunque nosotros seamos feos, el evangelio es bonito. Entonces aquí, zarza que no se apaga. No vas a poner nada de feos ni de bonitos, sino que solo zarza que no se apaga. Y número 2, te regresan a tu familia en el monte de Dios. Restauración familiar. Y estamos en el primer monte. En el primer monte ya hay restauración familiar, hermano. ¿Por dónde andaremos nosotros, verdad? Bueno, pero sigamos. Mientras el hermano pone eso ahí, Éxodo capítulo 33, en el versículo 4, 5 y 6. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Entonces ellos andaban bien adornaditos, ¿verdad? Más o menos. No se me van a molestar las hermanas, pero las hermanas a veces andan bien adornaditas y bien chulas, se miran, ¿verdad? Pero habría que verlas un día en la mañanita, es como eso de las 5:30 de la mañana. De alguna forma, mire, ¿sabe cómo lo vio la vez pasada? Estaban unas hermanas, cómo se miraban de simpáticas y con su vestido y todo, y estaban cantando al Señor. Estaban cantándole, pero estaban en un coro y se miraban muy bien. Y entonces cuando terminaron de cantar fueron a comer, y cuando regresaron ya no les dio tiempo, porque parece que se tardaron mucho los que les estaban sirviendo, y tuvieron que regresar a la carrera. A cantar, tuvieron que regresar a la carrera. Y yo dije, son las mismas que subieron, dije yo. Fíjese que algunas habían perdido alguna parte del maquillaje. Cuando comen, ¿qué parte del maquillaje pierden, hermanas? ¿Ah? Así me dicen las hermanas.
Mire, el de la boca, ¿verdad? Y yo dije, serán las mismas, pero las otras eran más bonitas, decía yo. Entonces, mire, como que de alguna manera los atavíos de uno lo hacen que uno parezca un poco mejor emplasticado de lo que realmente es, ¿verdad? Y esta gente en el monte Horeb se quitaron sus atavíos. Lo que esto significa es, desnudaron su alma delante de Dios. No se adornaron más, porque entró luto en su corazón. Entre paréntesis, porque hay alguna gente legalista que dice, sí, por eso es que no hay que arreglarse. No se arreglan los que están de luto, porque ellas estaban de luto y como consecuencia no se arreglaron. Así que si usted anda de luto, pues no se arregle, pero no tiene razón de andar de luto, puesto que Cristo no está muerto, sino que resucitó al tercer día. Así que no hay problema, póngase ahí bien bonita y toda la cosa, solo que no se le pase la mano y ya está. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Ponele ahí en eso 33:6. 33:6 es desnuda su alma, se quita los atavíos. Mire, hermano, amén. Entonces quedamos con las hermanas así, ¿verdad? Pónganse bien chulas, no hay problema, no las vamos a criticar ni nada por el estilo, pero de vez en cuando sí déjenos que las molestemos, ¿verdad? Desde el púlpito les digamos cosas. Entonces, inmediatamente después de este monte Horeb, ahí está Moisés subido en el monte Horeb, en el monte de Dios. Pero entonces empiezan a suceder otras cosas en el capítulo 19, en el capítulo 20, en el capítulo 24 del libro de Éxodo, que los vamos a ir a ver poco a poco. Entonces ponele acá, hermano, por favor, el monte Sinaí, el monte Sinaí. Y miremos qué capítulos le dije. 19, desde el 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mire, déjeme explicarle esto. Dice que Moisés subió al monte y Dios lo llamó desde el monte. ¿Cómo se explica usted eso, hermano? Moisés subió al monte y Dios lo llamó desde el monte. Tiene que ser dos montes. No hay para dónde, tienen que ser dos montes. Entonces Moisés subió, pasando por Horeb, subió al monte Sinaí. Y estando en el monte Sinaí, lo llamaron desde el monte Sinaí. ¿Ya me di a entender o no? ¿O no me di a entender? Moisés subió al monte Sinaí, lo llamaron desde el monte Sinaí. Es que Moisés subió al monte Sinaí literal, y lo llamaron desde el monte Sinaí espiritual. El monte, es que existen montes espirituales. Por ejemplo, el monte al que subieron al Señor Jesús era un monte que no era un monte literal solamente. Sí se lo llevaron a un monte literal, pero no era literal solamente, tenía que ser un monte espiritual. Porque dígame usted, que conoce mucho de geografía, ¿cuál es el monte más grande del mundo? El Everest. Aleluya. ¿Dónde queda? Por el Jícaro, dijo alguien. No. ¿Dónde queda el monte Everest? El Himalaya, Malasia, Asia. ¿Hacia dónde? Ok, Asia, en Asia. Si usted se sube al monte Everest, ¿logra visualizar Guatemala? Bueno, y al Señor lo subieron en el monte más alto,
y le enseñaron todos los reinos de la tierra. Tenía que ser un monte espiritual, porque lo subieron bien alto, bien alto, bien alto. Pero por muy alto que a usted lo suban, siempre va a haber solo un lado de la tierra. Entonces tenía que ser un monte espiritual. Y le voy a decir algo más: al Señor le enseñaron todos los reinos de la tierra geográficamente, y también los reinos en el tiempo. Es decir, que al Señor le enseñaron los reinos de Egipto, de Babilonia, los reinos que han habido en la tierra, y le enseñaron los reinos que iban a haber. Y entonces el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor, usted sabe la respuesta tan tremenda que le dio al diablo. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que quítate de aquí, Satanás. Y hasta en verso le salió al Señor y lo echó. Que Dios el que tenemos, ¿verdad? Démosle un aplauso a ese Señor Jesús tan lindo. Muy bien. Ahora, entonces el punto número 1 que podemos ver en el monte Sinaí es que en el monte Sinaí no solamente es un monte literal, sino que tiene un monte espiritual. Por eso el Señor le dice 3 veces a Moisés: acuérdate de los estatutos y de los planos que se te dieron en el monte de Dios. Recuérdate de los planos que te dieron en el monte. Recuérdate de los planos que te dieron en el monte. Hermano, por muy inteligente que fuera Moisés, no se podía grabar. ¿Usted ha leído Éxodo? ¿Usted ha leído Éxodo o no ha leído Éxodo? ¿Sí? ¿Usted ha leído cómo tenían que hacer las vestiduras sacerdotales? ¿Cómo las tenía que hacer? ¿Ah? De lino fino. ¿Qué más? Compuesto de varias piezas. ¿Qué más? En el pectoral tenía piedras. ¿Qué más? Una mitra. ¿Qué más? Una laminía que decía Santidad de Jehová, de oro. ¿Qué más? El efod. ¿Qué más? El cinto. Las 2 piedras de aquí de ónix que unían el efod, y que las laminías hechas a martillo que llevaban en el pecho los nombres de los hijos de Israel en el pecho, y todo lo que usted quiera. Pero mire, por muy inteligente que sea usted y que sea yo, lo suben al monte a usted y le dan todos esos datos, y cuando regresa se le olvidaron. Por eso le estaba preguntando qué más. Porque si ahora le empiezo a decir: ¿y cuántas estacas tenía el tabernáculo? Y si le digo: ¿cuántos codos de alto tenía que tener el tabernáculo? Me lo agarré en curva, porque usted ya leyó Éxodo y no se le quedó. Entonces a Moisés no se lo llevaron a un monte natural, porque en el monte natural estamos nosotros también. Se lo tuvieron que llevar a un monte espiritual, y ahí le dijeron todo. Y cuando él venía a dar las instrucciones, le empezaban a salir palabras que saber de dónde le salían según él. Se las habían dado en el monte de Dios. Entonces hay que subir al monte Sinaí en el sentido espiritual, porque nosotros ya no nos hemos acercado al monte Sinaí, dice Hebreos, ¿verdad? Sino que nos hemos acercado al monte Sión. Aleluya. A ver si me va a dar tiempo para decirle todo esto. Pero entonces pongámosle acá ahora Monte Or. Monte Or. Y acompáñeme usted a Números 20:23. Números capítulo 20. Esto es largo, voy a tratar de acortarlo lo más que pueda. 20:23. Tal vez desde el 22. Partiendo de acá de los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or y en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá.
Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar. Entonces subieron 3 al monte de Hor. 1, Eleazar. 2, Aarón. Y 3, Moisés. Ahora mire, hermano amado, el monte Hor o de Hor es una enseñanza, depende en qué situación usted suba. Si usted sube como Eleazar, ya se rayó, porque se sube al monte de Hor con el corazón de Eleazar, y entonces a uno lo que le dan es la estafeta para seguir un ministerio. Eleazar ni había soñado con que algún día iba a ser sumo sacerdote. Tal vez decía: mi hermano se lo van a dar, o así como están las cosas, a saber si algún día, a saber si voy a seguir en el sacerdocio, decía Eleazar, porque la cosa está cardíaca. Ya habían matado a varios por ser infieles, pero él permaneció fiel en su corazón. Entonces vino Dios y dijo: súbanlo al monte de Hor, y ahí lo voy a vestir con las vestiduras del sumo sacerdote. Pero si usted sube como Aarón al monte de Hor, que nunca se ha ministrado ni se ha arrepentido, lo van a desnudar. Porque Aarón desafortunadamente se había rebelado contra Moisés, se había rebelado contra Dios, se había rebelado de un montón de maneras. Ya lo hemos platicado en algunas oportunidades anteriores. Una de las formas como se rebeló fue hablando y diciendo: ¿y acaso solo por Moisés habla Dios? Pues, ¿acaso no he profetizado yo también? ¿Acaso no soy yo más grande que él en edad? ¿Acaso vos, María, no sos más grande? Sí, sí, decía María. Sí, amén, decía María. Y a María le cayó lepra. A María le cayó lepra. Y a Aarón no le pasó nada. Cuando usted haga algo malo y no le pase nada, tiemble. Cuando usted haga cosas malas y no le pase absolutamente nada malo, mire, hermano, por favor, vaya a gemir delante de Dios, porque si no le van a ir acumulando todas las facturas. Le van a decir: no hay problema, por tu puesto que tienes crédito conmigo. Y te van a poner: pónganle intereses de una vez, pues se los voy a cobrar todos juntos. Y después, la otra vez fue cuando les hizo el becerro de oro e hizo pecar al pueblo por no parárseles y decirles: un momento, aquí nadie hace becerros ni nada, nosotros vamos a esperar a Moisés, y al único Dios que adoramos es un Dios invisible, no vamos a hacer muñecos ni nada por el estilo. Así que aquí seguimos firmes. No hay que darle gusto al pueblo. Uno de líder muchas veces tiene que frenar al pueblo y decirle: no, hermano, perdone, aunque se enoje conmigo y se vaya a otra congregación, pero eso no es así. A veces yo pregunto con algunas personas y les digo: miren, ¿y ustedes por qué permiten a Mashimón? Es que son las costumbres indígenas, dice. Entonces no se les puede sacar. Si no se les pueden sacar es porque no han nacido de nuevo. Entonces no se trata de que como ellos así piensan, ¿verdad? Entonces, para que no se nos vayan, sino que aunar un poquitito más de número. No, hermanos, y aquí no se trata de número. Si el Señor le dijo a su iglesia: manada pequeña. Amén. ¿Usted es de la manada pequeña? Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Los de la manada pequeña. Pero como estamos hablando de Moisés, Moisés subió al monte Hor, pero Moisés debería de haberse puesto a pensar cuando estaba disciplinando. Mire, cuando Moisés le estaba quitando las vestiduras a Aarón, su hermano, debería de haber dicho: Dios mío, y peor si a mí me va a tocar, y peor si el próximo soy yo. Ya el hermano Rubén se delató, ¿verdad? Hermano, mire, la Biblia dice que uno mira cómo corrigen al inconverso, al necio, y entonces el sabio aprende. ¿De quién será ese carro? No es el tuyo, hermano. Bueno, dejemos que siga haciendo bulla toda la noche, pues.
Le estaba diciendo que uno debería de visualizar cuando están corrigiendo a alguien, debería de pensar, el próximo puedo ser yo. El próximo puedo ser yo. Y eso le debe dar miedo a uno, hermano. Uno mira que le están contando las costillas al que está a la izquierda, y entonces ya uno debe empezar a preparar sus documentos para que se las cuenten a uno también. Hay que poner las barbas en remojo. Entonces Moisés vino y empezó y dijo: hoy sí le cayó a este mi hermano. Y mientras lo estaba desnudando, ya viste Aarón, merecido te lo tenías. ¿Para qué te rebelaste contra mí? Yo no te quise decir nada porque yo pues soy misericordioso. Pero ya viste que Dios no se le olvidó. Va, yo de una vez te lo digo. Va, dame tu efod. Y le quitó el efod y lo puso por acá. Y cuando le iba a quitar otra vestidura, le dijo: ya viste, y aquella vez hablaste mal de mi mujer, merecido te lo tenés. Y le quitó lo otro, hermano. Ya cuando lo dejó desnudo, pues a ver si se murió de pulmonía él ahí, porque lo desnudaron, hermano, en el monte, debe haber habido frío. Vistieron a Eleazar. Eleazar, aprende, nunca hagas lo que tu papá hizo. ¿Oíste? Sí, tío. ¿Sí que era su tío? Sí, tío. No hay problema, tío. Muy bien. Pero a él se le olvidó que Dios le estaba dando una lección y se debería de haber ido a arrepentir. Porque los otros 3 montes es la disciplina de Moisés. Estos 3. Uno se llama Pisga, el otro se llama Nebo y el otro se llama Abarim. Si me acompaña por favor alguien que tenga micrófono allá abajo para que lo podamos leer rápidamente en Deuteronomio, Números 27:12. Tal vez si me ayudas ahí, Carlitos, y que tu esposa busque Deuteronomio 32. Usted busque Deuteronomio 32, hermana. Y tal vez Isa busca Deuteronomio 34. Amén. ¿Lo tienes ya? ¿Cuál Números tienes? 27:12. Léelo, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Ya vio. Lo subieron al monte Abarim, pero ahí solo vio. Leamos el versículo que le dimos a la hermana. 32, ¿qué, hermana? 32:49. 49. Dice: sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo, que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy en propiedad a los israelitas. Entonces, mire, perdón, esto está al revés, hermano. Pongamos Abarim. ¿Cuál fue el que leíste vos? Abarim. Entonces, Abarim está aquí en lugar de Pisga, y Pisga está aquí. Leamos el otro, Isa, por favor. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Entonces, mire, porque algunos, yo a veces me confundía, ¿va? Decía, bueno, ¿dónde murió Moisés? Murió en el monte Abarim, en el monte Pisga, en el monte Nebo. Al fin, ¿en dónde murió este señor? Decía yo, ¿verdad? Pero note usted que primero él, igual que aquí, cuando subió a Horeb y después al Sinaí y después subió a otro monte, a un monte espiritual. Aquí le sucedió lo mismo. Subió al monte Abarim y desde el monte Abarim visualizó la tierra. Entonces, estando en el monte Abarim, le dijeron: ahora sube al monte Nebo, pero estaba en la tierra de Moab. Note usted que se fue a una tierra de maldición. Y estando en el monte Nebo, por la condición, porque este hombre tenía que ser disciplinado. Hermano, qué terrible es eso, porque yo difícilmente encuentro gente tan fiel como Moisés y como Daniel. Si la misma Biblia dice en el libro de Hebreos que Moisés fue encontrado fiel.
Se imagina, fue encontrado fiel y lo suben al monte Pisga para que muera. ¿Sabe qué me da miedo a mí? Que nosotros de alguna manera tenemos que subir a algún monte, hermano, y a saber si somos tan fieles como Moisés. Entonces, pongámosle acá el monte de la disciplina. Los montes de la disciplina. La disciplina abarca 3 aspectos, 3 montes. Abarca espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que a veces la gente se enferma. Por eso es que a veces la gente se debilita espiritualmente. Por eso es que a veces la gente se muere. Y por eso es que a veces la gente incluso puede llegar a sufrir pérdida incluso de la salvación. Bueno, ahí tenemos a Moisés, y ahí se terminaría la historia, hermano. Afortunadamente, 6 veces cae el justo, pero en la 7ª lo ayuda Jehová. Si no, estaríamos fritos todos nosotros. Entonces empezaron a pasar los años, y Moisés en el paraíso, tal vez, o saber en dónde lo tenían. Su cuerpo, hermano, el diablo lo peleó para hacer un ídolo de él, y empezó a pasar el tiempo, y Moisés ya muerto. Y de repente apareció en la tierra el más grande de todos los hombres, cuyo nombre es el Señor Jesucristo. Y empezó a caminar sobre los montes y sobre los collados, y empezó a pasearse por Israel y a hacerle beneficio a Israel. Y un día, según dice el libro de Lucas en el capítulo 9, si no estoy equivocado, dice que habiendo hecho algunas cosas, como parámetro cronológico lo tomó, 6 días después tomó a 3 de sus discípulos y subió a un monte que se llama el monte de la transfiguración. ¿Y ni sabe quién apareció ahí usted? El Moy. Apareció Moisés en el monte de la transfiguración, después que había conocido un evangelio verdadero, después que había conocido el lugar santísimo, que le habían devuelto a su familia, que había disciplinado, que lo habían disciplinado, que lo habían matado. Aparece en el monte de la transfiguración Moisés, hermano. Y fue tan tremendo que Pedro dijo: ala, yo voy a hacer un tabernáculo para Moisés, uno para Elías y uno para ti, Señor. Nosotros, que nos coma el chucho, y los que están ahí abajo, esos que se los coma el chuchito. Ya nos regresamos. Pero lo que yo quiero que usted note es que Dios había dado promesa a Moisés, y la promesa era que iba a entrar a Canaán. Entonces Dios tiene planes. Ay, hermano, esto es maravilloso. Dios tiene planes supremos, y Dios tiene planes, si le podemos llamar de la siguiente forma, así como le llama nuestro apóstol, Dios tiene 2 tipos de planes. No que Dios los tenga. Dios tiene un plan que se llama el superplan. Ese se va a cumplir a puro tubo. Mira, ponele acá, si fueras tan amable, pero estamos ahí, vos ahí. Entonces yo voy a utilizar esta parte del pizarrón. Mire, este es el superplan, y aquí abajo es el plan de nosotros. Cuando nosotros nos adherimos al superplan, las cosas nos van bien. ¿Se recuerda de aquel versículo que dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Estos son los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos lo han leído? Romanos 8:28. Pásenme la Biblia al día y le voy a leer como dice. Y léetelo ahí en esa Biblia, hermano, por favor. Porque Dios tenía un superplan. El superplan era que Moisés, mire, antes de que lo leamos, póngame atención en esto, mire. Dios tenía el superplan de que Moisés iba a entrar a la tierra de Canaán.
¿Cómo iba a entrar? Eso lo tenía que escoger Moisés. Dios tenía el super plan de que Sansón iba a sojuzgar a los filisteos y los iba a matar. ¿Cómo lo iba a hacer? Ese era el problema de Sansón. Dios tenía el super plan de que Jonás iba a ir a predicar a Nínive. Eso no lo podía cambiar ni el diablo, porque era el super plan de Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? Eso era cuestión de Jonás, pero que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Llegó todo, algunos dirían mojado, wetback. Yo diría que llegó vomitado, todo ligoso, guacatelas, unas ligas verdes que le colgaban por aquí en su vestido a Jonás, y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué dijimos que íbamos a leer tú? Romanos 8:28. Léetelo ahí. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Vaya. Entonces, incluso cantamos nosotros un corito, ¿verdad? Todo nos ayuda para bien a los... mire, ya estoy cantando yo ahora. Soy del grupo de alabanza. Que te aman, sabemos que todo... Bueno, ya me emocioné. Ahora, mire, hermano, mire, a veces nosotros le aconsejamos de pastores, le aconsejamos a usted: no tenga pena, hermano, le está lloviendo a usted hasta debajo de la lengua, ¿eh? No tenga pena, hermano, todo le ayuda bien a los que aman a Dios. No tenga pena, todo le ayuda bien, todo le ayuda. Y le sale cáncer a alguien, todo le ayuda bien, hermano, y lo van a matar, todo le ayuda bien. Oiga cómo dice esta Biblia, hermano. Este es el concepto. Este es el concepto. Oiga cómo dice esta Biblia. Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro. Entonces, si no estamos bajo los planes, pues si no nos estamos adaptando al super plan de Dios, no es para bien nuestro. Mire, ¿usted cree que Dios quería que el hijo pródigo estuviera comiendo con los cochitos? Desde luego que no. Desde luego que no. Ese no era el plan de Dios. Eso lo tuvo que utilizar porque eso fue el camino que escogió. Se lo voy a volver a leer, hermano. Dios no quiere que usted padezca. Digamos, la Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es una promesa. Pero a veces andan justos pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque no se adaptaron al superplan de Dios. A veces vemos Lázaros, mendigos, a la puerta del rico, en vez de andar buscando a Dios. Por eso fue que nunca lo sanaron a Lázaro, porque siempre le iba a pedir pisto al rico. Llame una manita, vos, unos 100 pesos, aunque sea, mira, solo para pasarla aquí. Está bueno, le decía que él se los daba. Bueno, y era codo, ni eso le daba las migajas. Mira, fíjate que hoy no tengo, acabo de mandar a depositar, fíjate. Así que le iba a dar unas migajas allá a los chuchos, pero solo porque sos vos. Te las voy a dar a vos, ¿oíste? Está bueno, yo te lo agradezco, Dios te bendiga. Pero Dios, ¿usted cree que Dios quiere que la gente viva comiendo migajas? Hermano amado, ¿usted cree que Dios se complace en ver niños buscando comida entre los basureros? Entonces, ¿por qué andan ellos ahí? Le voy a leer por qué. Oiga cómo dice: además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro. Está buena esta Biblia, ¿va? Entonces, aquí pongamos en el monte de la transfiguración.
Monte de la transfiguración. Es la restauración del caído, la restauración del que amó a Dios. Entonces Dios tenía programado, mire cómo es de eso, ¿verdad? Porque desde Horeb a la transfiguración. Este mensaje, pues, para que las hermanas ya no me pregunten, se va a llamar de Horeb a la transfiguración. De Horeb a la transfiguración. Así es la cosa, maravillosa. Dejémoslo hasta ahí y consigas una Biblia de estas. Tenían ahí en la librería, pero las agotaron los hermanos. Mañana dice que van a ver de esas. Si usted quiere conseguirlas, pues por ahí las vamos a tener. Mire, hermano, no es propaganda ni nada por el estilo, pero está muy buena, hermano. Está muy buena esa Biblia. Da conceptos. Tampoco se va a ir de boca con todos los conceptos. Recuérdese, nosotros no vivimos de la letra, vivimos del Espíritu. Me dijo un hermano hace unos días: ustedes solo versiones son, ustedes tienen versionitis, me dijo. Que uno tiene una versión, que el otro tiene otra versión, que el otro otra versión, que el otro otra versión. Y yo le dije: ¿y vos nos tenés aversión? Le dije, ¿verdad? Ustedes solo versiones son, tienen versionitis, me dijo. Entonces cuando les conviene algo, leen tal versión y ahí sacan el versículo. No, le dije, eso no es así, le dije. Nosotros no vivimos de las versiones ni de la letra, vivimos del Espíritu. Y las versiones nos dan los conceptos. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, hermano. Sí. Sí, porque digamos las últimas versiones que están saliendo, hay unas versiones tan chanfleadas que están saliendo en donde como para no ofender a las mujeres, entonces cuando hablan de Dios dicen él, ella. Él, ella. Cuando hablan de Dios, en vez de decir el Señor, el Dios Todopoderoso, entonces ponen él, ella, Dios poderoso. Y entre paréntesis, poderoso, poderosa. Así, sí, acaba de salir una versión así, hermano. No se la recomiendo ni está a la venta en la librería, pero acaba de salir, hasta en la prensa salió eso, hermano. Qué bárbaro, la cosa está cardíaca. Así que nosotros vivimos por el Espíritu. Vamos a orar, pero antes de orar, no sé si tendrá preguntas. Un par de preguntas y nos vamos. Si tienen algunas preguntas, pásenlas por papelito o que las hagan acá con el micrófono. Aquí hay una pregunta, hermanos, si me hacen favor de llevarle el micrófono. Sí, hermano. Pastor, yo pensaba, me surgía la pregunta, porque cuando Moisés está en Horeb, que es el monte de Dios, y uno de los primeros pasajes que usted leyó es de cuando Luzbel le dice: en el monte de Dios estuviste. ¿No será que ese es de alguna manera una figura del monte Horeb donde estuvo Moisés? Puede ser, hermano. Sí, porque fue el primer monte. Yo creo que al enemigo, al diablo, antes de ser diablo, cuando era Luzbel, lo pusieron para evolucionar, lo pusieron en el monte de Dios para que empezara a escalar al monte del testimonio, a todos los demás. A Moisés tal vez nunca debería haber ido al Abarim, ni al Nebo, ni al Pisga, pero lo llevaron ahí por no tener el desarrollo que debería haber tenido. Sí, hermano, ahí hay otra pregunta. Hermano, ¿qué significa Or, Abarim, Nebo, Pisga? Hermana, los únicos significados que yo logré investigar, los nombres estos están muy escondidos. Y entonces estuve buscándolos, pero el único nombre es Or, que quiere decir cruzar Abarim, perdón, quiere decir cruzar a través de. Y Or quiere decir asomándose. Quiere decir asomándose. El Nebo y el Pisga no los pude encontrar, pero esto debe tener el significado cuando habla de Or, de que empezaba a asomarse la disciplina para Moisés y él la debería de haber evaluado. Y el otro es cruzando a través de, porque iba a cruzar
hacia el monte de la transfiguración a través de los montes de la disciplina. Amén. Sí, hermano. No hay más preguntas. Allá hasta atrás está hermano Juan Luis. Está impresionante el hecho que nos van a querer llevar a un monte de disciplina, hermano. Pero ni modo, ¿verdad? Hermano Sergio, o sea que no por fuerza hay que pasar por los montes de la disciplina. ¿Nos podríamos saltar los 3 montes para llegar al de la transfiguración o vamos a ser probados, no como disciplina, sino como probados nosotros antes de llegar al monte de la transfiguración? Está buena la pregunta, hermano. La Biblia dice que nosotros vamos a sufrir si fuera necesario. Entonces Dios, como buen padre, lo que hace con nosotros es que primero nos instruye, después nos enseña, después nos corrige, después nos disciplina y después nos castiga. Entonces el monte de la disciplina llega si nosotros no aprovechamos el monte de la instrucción, o el monte de la enseñanza, o el monte de la corrección. Entonces viene la disciplina y después viene el castigo. Entonces sí lo podemos obviar si somos obedientes. Jesús, por ejemplo, Jesús fue al monte de Gólgota, al monte del Calvario, pero no por sus propios pecados, porque Él siempre fue obediente. Él fue por nosotros. Así que nosotros estamos en la posición de que si nos consagramos al Señor y le obedecemos en todo, podríamos no pasar por esos montes de la disciplina, porque de alguna manera sí dan ñáñaras, ¿verdad? Sí, hermano. Hermano, disculpe, hay 7 montes. ¿Será posible que así como hay 70 semanas, 7 tiempos, nosotros estemos en uno de esos montes actualmente? ¿Y cuál nos tocaría? Yo creo que nosotros estamos en ese proceso, pero habría que ver cuáles son los montes que Dios quiere para nuestra vida, porque aquí lo que fotografiamos fue a Moisés, lo que le pasó, pero para fotografiar el plan de Dios hay que investigar los montes en los que el Señor estuvo. Es decir, el Señor estaba en un monte en donde Él iba a orar solito. Me parece que era el monte de los Olivos, en donde estaba Getsemaní. El Señor subió al monte de la transfiguración. El Señor subió al monte de las bienaventuranzas. El Señor subió al monte de la tentación. El Señor subió al monte del Calvario. Y ahorita se me olvidaron los otros, o tal vez están ahí en la memoria, pero como la memoria RAM no la tengo muy, solo tiene 32, entonces hermana, en Cristo está la visualización de esos montes. Nosotros tenemos que pasar por esos montes, tenemos que morir en un monte, pero no así como murieron ellos, en vergüenza. Sí, hermano. Solo esta, hermano, dice, ¿por qué en Ezequiel 28:14, en la Reina Valera actualizada, dice, cuando fuiste ungido? Y la pregunta es, ¿de qué? Ay, ahí está cardíaca la cosa. La Reina Valera actualizada dice, no solamente cuando fuiste ungido, sino que también habla de que el querubín ungido que cubre te echó del monte. Entonces parece, miren hermano, existen 3 unciones. Por eso a David lo ungieron 3 veces. Primero lo ungieron frente a sus hermanos en privado, después lo ungieron frente a Judá en el monte en Hebrón, me parece, y después lo ungieron frente a Israel. Lo ungieron 3 veces rey. En cambio a Saúl lo ungieron 2 veces. Y como no lo ungieron la tercera vez, perdió el reino eterno y hasta la salvación. Y el diablo era un querubín. Hay una versión, la versión Torres Amat, que dice, tú querubín de doble unción. Entonces a ese querubín le habían puesto 2 unciones, pero le faltaba la número 3.
Nosotros tenemos dos unciones. Por eso nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Cuando nos metan en el Padre, vamos a ser irreversibles. Por eso hay que cuidar para mientras con temblor y temor nuestra salvación. A eso más o menos se refiere. Hermano, dice, ¿las paráfrasis son buenas para estudiar las Escrituras? Está buena la pregunta. Está muy buena la pregunta. La paráfrasis es una Biblia que prácticamente es una interpretación. Yo he aprendido una cosa, hermano, y es que todas las Biblias son una interpretación, no son una traducción. Por eso nosotros, el que nos va a guiar es el Espíritu Santo, no es la letra. No dice la Biblia y la letra os guiará a toda verdad, sino que dice y el Espíritu os guiará a toda la verdad. Digamos, para traducir algunos versículos, por ejemplo, aquí hay uno que se me viene a la mente, está en Isaías, creo que en el capítulo 28, en donde dice: porque en lengua de tartamudos le hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, un poquito por aquí, un poquito por allá. Dice, en cambio la versión Jerusalén dice, porque en lengua de tartamudos le hablaré a este pueblo, y ni aún así me querrán oír. Entonces dice sai la sai, rai la rai, y ponen un idioma que no se puede traducir, y dicen este idioma a saber qué es. Entonces unos lo tradujeron porque esa era su doctrina. No creían en hablar en lenguas. Y otros no lo tradujeron porque simple y sencillamente no lo entendieron, y lo que era una profecía en Isaías, que Dios estaba diciendo que iba a venir el tiempo en el que nosotros le íbamos a hablar a la gente hablando en lenguas, y la gente iba a decir que en lengua de tartamudos nos están hablando, porque parecería que fuera lengua de tartamudos, pero estamos nosotros glorificando y siendo edificados en nuestro espíritu. Pero note usted que las versiones son distintas. Entonces las paráfrasis no son confiables, como no son confiables absolutamente, como ninguna Biblia es absolutamente confiable, como ninguna Biblia es absolutamente mala, como ninguna Biblia es absolutamente buena. Entonces me dejó igual, hermano. ¿Qué hago con mi Biblia? Mire, hermano, vaya con el Señor y busque el contexto de lo que la palabra dice, pero sobre todo busque lo que el Espíritu dice. Porque en este tiempo va a haber mucha confusión, mucha confusión. La palabra enseña que nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Tiene Sí. esto algún significado dentro del proceso al que somos sometidos? ¿Y cuál es ese significado? Sí, platicamos la vez pasada del monte de Sión, porque esto es una proyección, esto es una figura, esto no es literal, esto es una figura. ¿Ok? Eso es una figura. Nosotros deberíamos de acercarnos a la plenitud de lo que Dios quiere. Tal vez para obtener una respuesta más amplia, búsquese lo que sucedió en el monte Sión. Parece que hay un cassette en donde hablamos hace como unos 15 días acerca del monte Sión. Búsquelo, ahí está la respuesta. Porque sería muy larga enumerar todas las demás cuestiones, y por causa del tiempo y de su paciencia, vamos a finalizar acá. Vamos a pedirle a Dios que nos auxilie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu explicación, la explicación de tu palabra, porque entendemos, Señor, que vamos hacia el monte de la transfiguración, en donde nosotros veremos tu rostro resplandecer, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos auxilies para llegar hasta ese monte maravilloso, acercándonos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Padre, y en todas aquellas cosas que debemos de ser instruidos, instrúyenos, enséñanos, corrígenos, Señor, y si es necesaria la disciplina, pues ayúdanos para poderla soportar. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestra casa. Amén y amén. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio, con el apóstol Sergio Enríquez.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.